Agradecerles por haber asistido. Nosotros somos el Colegio de Politólogos de Cochabamba. Como usted sabe muy bien, el colegio está compuesto por profesionales en ciencia política, por el cual muchos de nosotros hemos salido de la Universidad Mayor de San Simón. Y bueno, como profesionales ya y como colegio, nuestro deber es meramente producir intelectualmente y que esta producción llegue a la población. Nosotros creemos que la población es la que paga sus impuestos para que profesionales que salgan de la Casa Superior de Estudios es para producir y para orientar a la población en general. Es en ese sentido que como colegio y desde el programa Debate Ciudadano, el tema de la iniciativa de impulsar a los colegas que escriben y aportan, hemos tenido una primera presentación del colega Luis Meneses, que era el poder corporativo y la caída de Evo Morales, que ha sido el anterior jueves. Y el día de hoy está el colega licenciado Kenny Pérez, quien él ha realizado 4 o 5 libros de producción que, si bien la población no lo conoce en general, ¿no?, el día de hoy van a conocer la producción que ha escrito el colega, y un libro, ¿no?, que en los hechos interpreta y expresa hoy en día lo que está viviendo el Estado, ¿no?, lo que es el narcoestado. Con la llegada de Evo Morales desde la gestión 2005, se ha profundizado mucho más el tema del narcotráfico. Usted sabe muy bien, Maximiliano Dávila va a ser extraditado de aquí a un poco tiempo, y hay que profundizar y hay que analizar dónde estamos como ciudadanos y si realmente Bolivia es un narcoestado. Es en ese sentido que está presente nuestro colega Kenny Pérez, ¿no?, licenciado en Ciencia Política, el licenciado Waldo Panoso. Él también es politólogo, ha formado parte de la Policía Nacional, ¿no?, y tiene mucho conocimiento sobre el tema del narcotráfico. Va a comentar el libro también del colega Kenny Pérez. Y el doctor Walter Paul, que él también es politólogo, ha estudiado en España, ha sido docente también de la Universidad Mayor de San Simón, ha sido nuestro docente, por el cual estamos muy agradecidos, ¿no? Gracias al doctor Walter Paul estamos aquí, porque hemos hecho más de 2 o 3 veces, hemos correteado donde realmente poder presentar nuestros libros. Lamentablemente la Casa Superior de Estudios no ha podido otorgarnos un espacio, que nosotros realmente lamentamos esa actitud. Resoluciones que se habían emitido por el cual la universidad está haciendo cobros por espacios como el tema de los auditorios, por el cual nosotros creemos que instituciones que no tienen ningún fin de lucro, como es el Colegio de Politólogos o toda institución, la universidad debería abrir sus puertas, como lo hace la Universidad Autónoma Gabriel Zene Moreno, que no solamente abre a los profesionales, sino a la población en general, para que puedan presentar sus libros. Ahí está el teatro, ¿no?, y muchas expresiones artísticas, por el cual creemos que nosotros, todas las instituciones públicas, deberían abrir espacios, ¿no?, para que profesionales y la población en general pueda expresar su producción intelectual. Es así que empezamos, ¿no?, con la exposición del libro Narcoestado, y vamos a empezar por el autor Kenny Pérez, después como comentarista el licenciado Waldo Panoso y el doctor Walter Paul, por el cual empezamos y agradecemos su presencia. Gracias. Kenny, tienes el gusto. Sí, buenas noches. Gracias por asistir a esta pequeña, más que presentación, más podría considerarse un pequeño conversatorio, ¿no? Un análisis de lo que es el narcotráfico y su influencia en los estados, ¿no?, en el estado boliviano. Creo que este tema del narcotráfico es un tema que siempre está vigente, ¿no?, en el contexto nacional y también internacional.
Es un tema que a veces da un poco de temor, ¿no? El tratarlo. Mucha gente no quiere involucrarse, pero es un fenómeno social y político, ¿no? Nosotros más que todo lo analizamos desde el aspecto político. Como politólogos tenemos que ver la dimensión política. Y este pequeño libro, pequeño escrito, es más que todo una guía, ¿no? De cómo trabaja el narcotráfico, ¿no? Aquí se dan las pautas de lo que es un narcotráfico, de lo que es un narcoestado. Se desarrolla también lo que es el Estado, lo que es el narcotráfico, pero más que todo se trata de lo que es el narcoestado. Hay muchas características de un narcoestado, pero las más importantes son 7, ¿no? Que yo quisiera analizarlas una por una, ¿no? Básicamente el libro trata de esas 7 características, 7 elementos de un narcoestado. Y quisiera, una vez que adaptar, ¿no? Cada elemento de un narcoestado y ver si se aplica al contexto boliviano. Les voy a dar la lista, ¿no? de las 7 características de un narcoestado. El primero es la corrupción de autoridades, el segundo es crimen organizado, el tercero es un narcotráfico vigente, pujante, el cuarto es la debilidad institucional, el quinto es el aspecto económico, el lavado de dinero, el sexto es la narcocultura, y el séptimo es la violencia, ¿no? Esas 7 son las 7 dimensiones, ¿no? El narcoestado muchas veces solo se lo caracteriza cuando las autoridades están relacionadas con el narcotráfico, ¿no? Pero como se puede apreciar en este pequeño documento, el narcoestado es un ente multidimensional, ¿no? A ver, vamos con el análisis, ¿no? El primero es la corrupción de autoridades en un estado. Si uno se pone a analizar en contexto boliviano, hay corrupción de autoridades, ¿no? Las autoridades en los últimos años, por ejemplo, se ha visto más que todo en las altas esferas de la policía boliviana, de todas las autoridades que están encargadas de luchar contra el narcotráfico. Yo me refiero a los generales, ¿no? Básicamente los últimos 3 o 4 generales que han estado a cargo de la institución policial y han estado relacionados con el narcotráfico, ¿no? Ahí también está el coronel Medina, general Sanabria y este último Dávila, ¿no? Entonces, como se puede ver, hay corrupción de autoridades en Bolivia relacionadas al narcotráfico. Ese sería el primer elemento, se aplica al contexto boliviano. El segundo elemento es el crimen organizado. Ahora, el crimen organizado, las características del crimen organizado es, yo he tenido, ¿no?, mucha discusión con esto, sobre este punto con muchos colegas, porque la característica del crimen organizado es que es un grupo que se organiza para delinquir, ¿no? Están organizados, ¿no? Tienen jerarquía, se dividen en territorios, ponen precio a los narcóticos, a las sustancias, y son bien secretivas, son secretas, ¿no? Y se impone el secretismo, ¿no? Ahora, en Bolivia uno dirá que no sabe, o sea, hay pequeños sabios, ¿no? De pequeñas muestras de lo que es las mafias internacionales, ¿no? Más que todo en el Chapare. Pero yo estaba pensando, tal vez sea un poco provocativo, ¿no? Pero si uno se pone a analizar, tomando en cuenta de que según el libro de Carlos Valverde, el 90-95% de la hoja de coca que se produce en el Chapare va al narcotráfico, ¿no? Y no solo Carlos Valverde, sino la Unión Europea y organismos internacionales lo afirman, ¿no? Entonces, ese grupo de personas que están ahí en el Chapare, organizadas para producir la hoja de coca, a ellos, para mí, ¿no? A ellos se los puede catalogar, ¿no?, como un grupo de
crimen organizado, ¿no? Generalmente se tiene esta idea, ¿no? Este estereotipo del crimen organizado, de los mafiosos, ¿no? Este sujeto, este pirata con el parche en el ojo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es suficiente que haya un grupo de personas que estén organizadas para llevar adelante la empresa del narcotráfico, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el segundo punto, ¿no? El crimen organizado. El tercero es que hay narcotráfico pujante, vigente. En Bolivia hay narcotráfico, ¿no? Recientemente hubo esa intervención en el aeropuerto, ¿no? Donde estaban queriendo exportar esos kilos de cocaína. Y todos los días, ¿no? Es casi el pan de cada día en la sociedad boliviana. Salen las noticias, ¿no? Que se encontró a tal persona, llevaban transportando drogas, que el ministro también siempre está desarticulando, destruyendo fábricas. O sea, hay narcotráfico en Bolivia. Entonces sí se aplica al contexto boliviano el tercer elemento, el narcotráfico. El cuarto elemento es la debilidad institucional. Este es uno de los puntos más importantes de un narcoestado. La debilidad institucional se refiere a la impotencia, ¿no? La imposibilidad del Estado de ejercer soberanía. La debilidad institucional se refiere a un escenario en donde las instituciones del Estado se ven sometidas por el narcotráfico, por los narcotraficantes. Las instituciones del Estado son más débiles que el poder del narco, ¿no? Y eso se puede ver, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, del país, en donde son los narcotraficantes los que controlan esas zonas. No existen las instituciones del Estado en esas zonas, ¿no? Los narcotraficantes adoptan esa especie de autoridad de facto en ciertas circunscripciones. Y eso se puede ver, ¿no? Aquí en Cochabamba, en ciertas zonas en donde incluso los de Humopar o los de la FELQENE tienen que pedir permiso a los comunarios para ingresar a esas zonas, ¿no? Esa sería una faceta de lo que es la debilidad institucional. También la debilidad institucional se refiere a la ausencia del contexto, un poco del contexto jurídico, en donde no existen sanciones drásticas en contra de los narcotraficantes, ¿no? El sistema judicial, el sistema jurídico se ve rebasado y existe mucha corrupción e influencia hacia el narcotráfico, ¿no? Generalmente los narcos en las cárceles tienen muchas comodidades, están un tiempo, se los libera. O sea, básicamente la debilidad institucional se refiere al hecho de que el narco adquiere más poder que el Estado, ¿no? Y sus instituciones. El quinto elemento es el lavado de dinero. El lavado de dinero se refiere a lo que es como los narcotraficantes generan dinero, ¿no? Generan muchos millones de dólares. Y de alguna manera tienen que justificar esos ingresos, ¿no? Más que todo ante la sociedad. Y lo que hacen ellos es crear mecanismos en donde ellos le dan legitimidad y legalidad a ese dinero, ¿no? Eso es el lavado de dinero, ¿no? Crean empresas ficticias, palos blancos, hacen movimientos al exterior. Es todo un proceso lo que es el lavado de dinero, ¿no? Hemos visto, ¿no? Siempre vemos estos, por ejemplo, Marcet, ¿no? Que tenía sus propiedades, negocios, incluso estaba auspiciando un equipo de fútbol. O sea, el lavado de dinero consiste en blanquear el dinero generado por el narcotráfico, el poder disponer libremente sin generar sospechas de parte de las autoridades, ¿no? Y existen varios mecanismos para hacer eso, ¿no? Ese sería el quinto elemento. El sexto elemento es la narcocultura. La narcocultura, yo lo dividiría en dos aspectos, ¿no? Importantes. La narcocultura, uno se refiere a que el narcotráfico ya es parte de la cultura de la sociedad, ¿no? De la cultura boliviana, como que la gente ya no lo ve como algo negativo, algo que sea ilegal, algo que sea delincuencial. Es algo cotidiano ya de la gente, ¿no? De la sociedad. Y eso una muestra reciente fue lo que ocurrió en el Chapare, ¿no? Recientemente, donde estos muchachos
subían videos a TikTok, ¿no? Donde estaban trabajando en una fábrica de cocaína, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? Una clara muestra de lo que es la narcocultura, ¿no? Esos muchachos han nacido, están ahí todos los días, ven eso todos los días, no ven como algo negativo al narcotráfico, ¿no? Y están acostumbrados a esa vida, ¿no? Están rodeados de ese negocio, ¿no? Entonces, y no solo eso, ¿no? En muchas comunidades existe, ¿no? La aceptación de parte de la gente hacia los narcotraficantes, ¿no? ¿Quién no conoce a un narco, ¿no? Todos saben, ¿no? Ese individuo es narco, todos saben que es narco, ¿no? O sea, y es parte de la cultura popular, ¿no? Después, otro elemento en la narcocultura se refiere a esos programas de televisión, ¿no? La Reina del Sur, El Patrón del Mal, estos libros, ¿no? Que se hacen, productos, ¿no? Productos de la cultura que se expresan en películas, puede ser en ropa, ¿no? Libros, revistas, videos. Eso también es una narcocultura, ¿no? Existe todo un segmento de la sociedad que le gusta esas cosas, ¿no? Finalmente, otro elemento el último elemento del narcoestado es la violencia, una violencia rampante, ¿no? A lo que me refiero con violencia es a sicariato. Recientemente hubo un asesinato, ¿no? de uno de estos colaboradores de Marcet, ¿no? Los narcotraficantes, más que todo, se eliminan entre ellos por pugnas, ¿no? Por motivos económicos, ¿no? Pugnas entre ellos, y se dividen, peleas por plazas, por rutas, por deudas y muchas otras razones, ¿no? Esos serían, digamos, para empezar, las siete principales características de un narcoestado, ¿no? Y todas se aplican al contexto boliviano, ¿no? Entonces, para mí personalmente Bolivia sí es un narcoestado, ¿no? Eso sería para empezar, ¿no? Es así. Bueno, como lo han podido escuchar, ha podido exponer el tema de los 7 elementos que llegan a constituir el narcoestado, y es en ese sentido, licenciado Eduardo Panoso, el comentario del libro de Kevin Pérez, por favor. Muy buenas noches a todos los asistentes. Mi agradecimiento a mención al doctor Paul, quien ha sido mi docente de la ciencia política. La presencia de mi amigo periodista Moisés Revuelo en mi época. También un gusto estar con Marcelo Arévalo, que está dentro de lo que es la directiva del Colegio de Politólogos, y también del colega Kenny Pérez. Realmente es un orgullo estar en la presentación de la elaboración, como podemos decir, de su cepa, de su cosecha, de alguien que ha escrito en un momento tan difícil que en el que nos encontramos, no solamente en Bolivia, en Sudamérica, Latinoamérica y el mundo, el problema del narcotráfico. Hay que ser realmente valiente para poder escribir acerca de todo ello, porque luego vienen las consecuencias. Con esto no quiero decir de que no escriban. Alguien tiene que hacer mientras otros callan, o la mayoría callan. Tuve la experiencia también, he estado en la cárcel no por escribir todavía, sino por denunciar, pero es muy riesgoso. Entonces, los créditos y las felicitaciones para el colega Kenny Prieto, que ha emprendido en la elaboración de escribir y la publicación realmente de su, como ya indicó Marcelo, de aquellas publicaciones que muchos no lo estamos haciendo. Entonces, sean bienvenidos. Y respecto al libro, a partir del mismo nombre, Narcoestado, ya nos debe llamar la atención, y la reflexión, y con seguridad nos va a dejar muchas preguntas a cada uno de nosotros.
Ha enfocado varios puntos aparte de lo que es la introducción, muy interesantes todo ello, en una época determinada que llega prácticamente hasta García Meza. Son 7 puntos en los aspectos que él ha tocado: la corrupción de autoridades, crimen organizado, narcotráfico, debilidad institucional, lavado de dinero, narcocultura, violencia, y absolutamente que todo eso es lo que es parte ya de lo que es la tradición historiográfica, política y delincuencial en Cochabamba y en nuestro país. Entonces es un libro, un tema muy interesante, con seguridad que va a haber un segundo capítulo, porque es amplio hablar de todo lo que se llama el narcotráfico, el desarrollo, la evolución que se va dando y las consecuencias que seguimos pasando en este momento. Y lógicamente que lo estamos pasando porque estamos viendo y esa pugna de poder en la que nos encontramos en este momento. Y tiene que ver y está relacionado todo ello también a aquel poder no solamente del Estado, sino también del crimen organizado internacional. Entonces, a partir de todo ello, estamos abiertos a cualquier pregunta que quisieran hacer. Y reitero, es un gran trabajo y mi felicitación. Dale. Buenas noches, no sé si están metidos sentados. Para mí es un honor tener en la testera 3 magníficos politólogos a los que he tenido el honor de dar clases y enseñar. Realmente eso me llena de profunda satisfacción, profesor. Creo que el aporte de Kenny es un aporte fundamental en la actual coyuntura en la que nos encontramos. Porque definitivamente tenemos que quitarnos el velo de que no tenemos, no es cierto, que ni ninguna relación con el narcotráfico, que hay algunos tesistas que están lanzando esa iniciativa, lo cual no es cierto. Solamente a modo de que tengamos presente un dato fundamental. El dinero que envían los bolivianos que viven fuera prácticamente alcanza el mismo valor de lo que genera el narcotráfico. Fíjense, es un dato terrible. Y para un Estado democrático es una lacra. Pero esa es la realidad en la que nos encontramos. Y el aporte que hace Kenny con este libro implica desentrañar aspectos fundamentales de esta ligazón. ¿No es cierto, Kenny? Hace una tarea, yo le felicito, hace una tarea difícil. Yo no lo hubiera podido hacer, pero Kenny ha hecho, y es un aporte que todos tenemos la obligación de conocer. En este siglo, en la actual coyuntura en la que vive el país, no podemos dejar de ver la realidad. Y un elemento fundamental, tenemos que salvar el sistema democrático de esta ligazón profunda con esta lacra, ¿no es cierto? Es difícil, pero es un proceso en el que tenemos todos los demócratas que coinciden, todos, absolutamente todos. Porque negar esta realidad es ir contra la historia. Negar esta realidad es ir contra el sistema internacional, ¿correcto? Entonces, termino, Kenny, diciendo lo siguiente. Si queremos ver un Estado boliviano objetivamente, tenemos que considerar un elemento fundamental, que es esa profunda ligazón con el narcotráfico que viene desde la década de los años 60. Algunos de ustedes deben acordarse cuando aparecieron las primeras flotas que iban al Valle Alto. Tú, Moisés, te debes acordar. Eran de la gente de Punata, ¿correcto? ¿Cuál era la ligazón? La ligazón con el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, este problema no es un problema que es de siempre, sino es un problema que va en la misma estructura del Estado boliviano. Y ha llegado el momento en que todos hagamos el esfuerzo de intentar superar esta dicotomía Estado-narcotráfico. Felicidades, Kenny, gracias por su presencia, muy amables.
Bueno, tal vez alguno de ustedes quiere realizar una pregunta, algún comentario respecto a la producción que ha realizado nuestro colega sobre el libro Narcoestado. Tienen el uso de la palabra. Sí. Bueno, en primera instancia, felicitar al autor de este importante aporte literario, presentes y a todos los compañeros que nos acompañan. En realidad, se ha escrito bastante ya sobre esta temática en Bolivia. Recuerdo yo, por ejemplo, un ensayo que hace años también habíamos hecho en nuestra universidad respecto a la relación del narcotráfico con el Estado. Un ensayo que me llamaba un poco la atención porque va en esta línea. Sin embargo, nosotros habíamos hecho un enfoque diferente, en el sentido de que el narcotráfico ha perforado el Estado a través de los tres poderes del Estado, ¿no? El poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, inclusive abarcó más allá. Y esto se ha visto ya desde muchos años porque hay una práctica cotidiana en este ejercicio de afectar a la democracia establecida. Podemos hacer referencia, por ejemplo, desde las elecciones que se dan de las autoridades, ¿no es cierto? Toda autoridad electa ya está involucrada con el narcotráfico a partir del financiamiento que hace el narcotráfico en sus campañas, ¿no es cierto? Entonces, hasta en las elecciones judiciales se ven funcionarios o se ven autoridades o abogados que están ahí pugnando por altos cargos, pero haciendo un gasto ostentoso en sus campañas, que desde luego no van a ser parte de su patrimonio. Entonces tenemos magistrados ya de alguna forma contaminados porque es imposible concebir que estén gastando sumas estrepitosas en sus campañas para llegar a un sueldo que todos sabemos que no refleja con la inversión que hace. Lo mismo podemos determinar de varios diputados y varios senadores que conocemos su origen, conocemos sus patrimonios, pero lo mismo, se involucran en gastos terribles que desde luego están involucrados a recursos no bien habidos o bien reclamados. Y así podemos hacer mención de varios ejemplos. Entonces, ese vínculo económico que financia sus campañas ya los contamina. Ya no estamos en un juego limpio. Y esto involucra y compromete su gestión en el momento que sean electos, ¿no es cierto? Entonces, sabemos muy bien que los narcotraficantes con ampuloso prontuario más tardan en entrar que en salir, ¿no? Hemos visto los grandes peces gordos que rápidamente salen y se van, y quedan los pisapocas o los intermediarios. Y esa dinámica está pues estrechamente ligada al financiamiento que se hace de la defensa de estos personajes. Eso también es narcotráfico y está ligado. Entonces, el Poder Ejecutivo, Legislativo, todos estos están de alguna forma perforados, además por consorcios delictivos que son financiados por el narcotráfico para poder generar una dinámica de relación directa con estas autoridades. Entonces, estamos, creo que, frente de veras en la etapa más crítica de nuestra democracia, enfrentando a este cáncer que definitivamente también está ligado a un sistema de gobierno. Se habla de un narcoestado y también se habla de un narcosocialismo, que a la par definitivamente están haciéndonos mucho daño. Creo que en esa línea este va a ser un importante aporte principalmente para la juventud que de repente desconoce de las épocas, como ya habían dicho, de este fenómeno antiquísimo, desconocen de los temas de Oso Chavarría en la época de Mir, desconocen tal vez el tema de Narco General Sanabria, y así muchos temas que son parte de décadas anteriores, ¿no? El famoso rey de la cocaína, ¿no? Roberto Suárez Gómez, etc. Que ya nos llama la atención de ese Estado que estaba ligado en esa época. Sin embargo, en esas épocas no estaba todavía en ejercicio del poder del Estado. En cambio ahora están en pleno ejercicio del poder. Estamos frente a un Estado, frente a un narcoestado definitivamente enclaustrado, preso de esta actividad delictiva. Felicito una vez más
al autor y a todo el equipo que está haciendo la presentación. Muchas gracias. Atrás tenía uso de la palabra. Sí, yo quería acotar un poco lo que acá dijo el compañero. Tiene razón en ese aspecto, ¿no? Es muy difícil combatir el narcotráfico, ¿no? Cuando el poder político está ligado a la producción, ¿no? Si uno se pone a analizar, más que todo el movimiento al socialismo, la facción evista, si estos personajes conducen al Estado, pero su poder político deviene, digamos, ¿no?, de los cocaleros, y para luchar contra el narcotráfico tendrían que ir en contra de ellos mismos, ¿no? Su sustento político son los productores de la hoja de coca, ¿no? Entonces es muy difícil ir en contra del negocio cuando de alguna manera es el sustento de este movimiento político, ¿no? Y no solo eso, ¿no? En los últimos años se ha acentuado más, ¿no? Más que todo con esa ley general de la coca, que la cataloga la hoja de coca como algo ya tradicional, ¿no? Milenario, parte de la historia, incluso está en la nueva constitución. Entonces es un poco muy difícil, ¿no?, el luchar. No solo eso también acotar también la expulsión de la DEA, ¿no? Esa especie de nacionalización que hubo en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Hay siempre programas, proyectos, planes presentados por otras personas, pero por motivos políticos e ideológicos no se llevan adelante, ¿no? No existe la voluntad política para luchar contra el narcotráfico. Porque ¿qué significaría eso, no? Se iría en contra de comunidades enteras, ¿no? Se iría en contra de la población. Hoy en día casi mucha gente se involucraba en el negocio, ¿no? Con esta permisividad que existe, ¿no?, de parte del gobierno. Gente humilde, gente que nunca hubiéramos pensado que se iba a involucrar en el narcotráfico, ahora está involucrada, ¿no? Y un poco se rompe con esos estereotipos, ¿no?, de lo que es un narcotraficante, ¿no? Ahora, hoy en día, toda persona está involucrada. Personas que uno ni se imaginaba antes se dedican al negocio, ¿no? Eso quería contar. Gracias. Interesante lo que menciona y ha escrito Kenny, justamente está en la página 79, habla del caso Huanchaca, y en la página 57 también nos habla de Oliver North. El contexto del narcotráfico tiene que ver mucho con los aspectos sociales, económicos, y en una etapa inicial ha tenido que ver mucho con lo que es la pobreza. A partir de lo que ha sido la pobreza, y nos vamos hasta las 21.060, el decreto supremo. Entonces, ¿qué es? Se da prácticamente un vaciado de lo que han sido los centros mineros, y todos ellos empiezan a entrar a lo que es el Chapán. Es el nacimiento de lo que ha de ser la dirigencia también de Evo Morales. Y me acuerdo, había un dirigente de apellido Barrientos también en aquella época, cuando todavía en Cochabamba íbamos todos a vacacionar o a conocer de turismo lo que es el Chapare tropical, con ese nombre lo conocíamos. Varios aspectos se han desarrollado a partir de ello. No voy a indicar ni voy a justificar la corrupción, especialmente dentro de lo que ha sido la institución policial, porque no es toda la institución policial, son algunos funcionarios de la policía. Sin embargo, todo ello depende de lo que es el poder político. Y en esto lo que se ha empezado a dar de todo eso. Si alguno de ustedes ha leído el libro de Michael Levine, La Guerra Falsa, y también los libros que menciona Kenny de Ediciones y Epala de España, que se llama Bolivia, Narcotráfico y Mafia. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
todo esto no se ha generado internamente. Todo esto viene desde afuera. ¿Por qué? Porque eso nos lleva precisamente la dependencia que tenemos en cuanto se refiere a la política y economía. Entonces, a partir de ello tiene mucho que ver lo que es la protección que se da a partir de lo que ha sido la DEA. Son los estamentos, las organizaciones internacionales como la UNODOC, las que van controlando todo ello y permiten a quienes les conviene. Y eso hemos visto en la época de la ODP, posteriormente en la época del doctor Víctor Paz Estenssoro, cuando el ministro del Interior era Fernando Barthelemy. En esa época, también gracias al narcotráfico han crecido políticos. ¿Qué es lo que se da en la época antes del problema de Huanchaca, con Roberto Suárez Gómez? Palenque, quien era propietario de la radio metropolitana en La Paz, recuerdo muy bien, a Dios, en las 4 de la tarde, da micrófono abierto para la intervención de Roberto Suárez Gómez. Y él indica en su intervención que él puede pagar la deuda externa, si el gobierno de Siles así lo quiere. ¿Qué es lo que da? Primero la detención del compadre Palenque, y se da lo que ha de ser el crecimiento político a partir de eso, se vuelve político. Y le faltaba muy poco para llegar a ser presidente. Posteriormente, en esa misma época, se da el caso de Huanchaca. Huanchaca, donde muere el científico Noel Kent Mercado, el profesor científico que teníamos en aquella época, y dentro de la que ha sido toda la investigación y lo que aquí estampa en su producción intelectual Kenny, nos muestra pues de que ha habido una relación directa de los Estados Unidos, cuando se habla del famoso héroe de aquel entonces, el coronel Oliver North. Entonces todo eso es lo que se denuncia. Entonces el control del narcotráfico por los organismos internacionales simplemente equilibran la comercialización hacia afuera, desde mi punto de vista, la experiencia y algunos escritos que tengo. Entonces es lo que se dice. Entonces el problema del narcotráfico para Bolivia no solamente es una guerra interna que tenemos que tener en nuestra lucha contra el narcotráfico, sino que esto es irradiado a todo lo que es el ámbito internacional y lógicamente con conexiones del crimen organizado. Es así, doctor Walter Portales. Sí, un dato histórico que les puede servir. Una de las primeras colonizaciones que hubo en Chapare fue realizada por las iglesias evangélicas. La primera. Con el espíritu de decir que vaya la gente, el altiplano que sufre, porque el Chapare es poderoso para producir, ¿no es cierto? Y de hecho hay un pequeño monumento a la entrada de Chimoré, y esa primera colonia se llamaba Nueva Canaán. Canaán, ¿saben? La tierra prometida de los israelitas, ¿no es cierto? Por los evangélicos lo nombraron esa primera colonia como Nueva Canaán. Es decir, por eso les digo que en el Chapare convergen, además de intereses, ¿no es cierto? Yo diría muchas cosmovisiones de nuestra realidad social. Yo particularmente me he quedado sorprendido las veces que he estado en tenido reuniones allá en un poco desmitificar esa condición de que todos son o narcos o tienen relación. No es cierto. Yo quiero decirles que el producto que más exporta Cochabamba es del Chapare, bananos, desde hace más de 30 años. Fíjense, producto de alta calidad que tiene un gran mercado, es decir, tenemos por eso que repensar, incluso lo que plantea aquí mi colega, esa forma de tratar esta problemática y de la relación que debemos tener con esta región importante de nuestro país. Es así. Bueno, como colegio siempre analizando, ¿no?, de lo que está viviendo actualmente la situación política y la coyuntura de nuestro país. Y como ustedes pueden ver, desde un inicio, ya cuando ingresa
el gobierno de Luis Arce, hay una disputa por el tema de los ministerios. Y uno de los ministerios donde ha luchado bastante Evo Morales es el tema del Ministerio de Gobierno, ¿no? Si ustedes ven, y no lo baja de jovencito al señor Eduardo del Castillo, ¿no? Y Eduardo del Castillo le ha indicado claramente que le duele bastante a Evo Morales porque son 3.500, ¿no?, lo que llaman laboratorios de cocaína que el gobierno ha logrado intervenir, y eso es lo que más le duele a Evo Morales. No podemos negar que el tema del narcotráfico ha estado influenciado en los gobiernos de turno. Hay un libro muy importante que es de Aide Levy, la esposa de Roberto Suárez. Este libro yo lo encontré en Buenos Aires. Y cuando uno lee, ¿no?, lo que ha escrito la esposa de Roberto Suárez, uno se llega incluso impactado, porque ella dice: ha sido mi esposo el que ha financiado los recursos económicos para el tema del golpe de Estado de García Mesa, ¿no? Pero en lo que no estábamos de acuerdo, dice, lo que mi esposo no estaba de acuerdo era la masacre que se había realizado a dirigentes sindicales, incluido al de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Y ha sido Roberto Suárez el que había sostenido económicamente a los gobiernos militares. Y posteriormente, no, ustedes saben que en política y en narcotráfico hay veces las situaciones no son tan leales y lo que hacen es nomás agarrar a Roberto Suárez. Y hoy en día el tema del narcotráfico, muchos dicen, Cochabamba y el país subsiste económicamente gracias al narcotráfico. Y eso es lo que es el trópico de Cochabamba. Gracias a ellos la economía se mueve, ingresan dólares al país, como decía el doctor Walter Paul, ¿no? El tema de los ingresos de las divisas es similar a lo que produce el narcotráfico. No se puede generalizar a todo el trópico, de eso tiene mucha razón el doctor Walter Paul. Pero algunos colegas también que han venido del trópico de Cochabamba y hoy en día son profesionales, nos dicen, ¿no?, termina la reunión orgánica de tal sindicato, pero después hay otra reunión. Y en esa reunión ya se trata orgánicamente también cómo les está yendo, ¿no?, en términos más indirectos, cómo están manejando la situación del narcotráfico, ¿no? Y eso es un colega, igual es politólogo, él dice, la verdad, yo podría ratificar, él dice, el 80% de la dirigencia está metida en el narcotráfico. Muchos sabemos que la coca que se produce en el trópico, la gran mayoría no sirve para el picheo, sino es al narcotráfico. Y eso en los hechos hace que existe un movimiento económico increíble en el trópico de Cochabamba, por el cual también su efecto es aquí en Cochabamba, ¿no? Entonces creemos que la exposición que ha realizado el colega Kenny Pérez, ¿no?, de los elementos de que para considerar un narcoestado, Bolivia sí es un narcoestado. Muchos informes de profesionales o de amigos que sus hijos ya han salido profesionales en el exterior, a Bolivia caracterizan como una zona roja, ¿no? Y eso es porque el narcotráfico está candente en este país. Y les dicen que si quieren ir a Bolivia tienen que tomar claramente, ¿no?, que Bolivia es un país con estas características, ¿no?, similares a las de Colombia, ¿no?, a las de Ecuador, que también ha estado fuertemente controlado por el tema del narcotráfico. El actual presidente de México, ni qué decir, controla el narcotráfico, en realidad controla, ¿no?, ciertas, como aquí podríamos decir, departamentos o provincias, no como sucedía también en Colombia. En Colombia, por un lado, está el narcotráfico, está la guerrilla, están los paramilitares y está el gobierno, ¿no? Son cuatro, se podría decir, los que se disputan.
control del poder del Estado, pero el narcotráfico siempre es el que define, ¿no? Y también pone gobiernos. Los antecedentes históricos nos han dado, como Pablo Escobar, ¿no? En realidad, los millones de dólares que se invertían en campañas políticas, no hay que negar. En Bolivia una campaña también electoral te cuesta millones de dólares, que es bastante dinero. Y bueno, la última palabra, pero lo tienen ustedes, ¿no? Nosotros yo no puedo decir el más, sí, ¿no? El narcotráfico es el que financia su campaña. Pero a lo que se puede ver, no es que la verdad para toda campaña electoral es muchísimo dinero y eso hay que ver también, ¿no? De dónde salen los recursos económicos, que sabemos el tema de la ley de partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral indica claramente que tienen que demostrar de dónde está saliendo el dinero y cuánto hoy en día ahora se va a gastar en campañas electorales, ¿no? Entonces, yo puedo concluir de esa manera, no sé, tal vez alguien quiera hacer, ¿no? En este conversatorio el uso de la palabra, para ya proceder ¿no? Aquí a reconocer a nuestro colega con una pequeña plaqueta, pero que es un reconocimiento realmente a la producción intelectual que ha realizado, ¿no? Entonces, daríamos ya por concluida la presentación, el conversatorio del libro Narcoestado, y bueno, Kenny, primeramente como colegio de politólogos, felicitarte, ¿no? Has realizado bastante producción intelectual, que los hechos, no, esto ya si bien has producido anteriormente, pero lamentablemente no ha habido una institución que te reconozca la producción que tú has realizado, ¿no? Te pediría, colega, por favor, que pase aquí adelante, por favor. Por este lado. Bueno, colega, te queremos hacer el reconocimiento, ¿no? Por la producción intelectual que has realizado y aportas no solamente a la ciencia política, sino también a la cultura política boliviana, y de parte del directorio te hacemos este reconocimiento. Gracias. Nos debemos una reunión igual. ¿Cuándo? Sí, ¿Cómo estás? Mañana te llamaré para que nos pongamos de acuerdo. para cerrar, yo quisiera agradecer su presencia a esta actividad, ¿no? Para promover a los colegas, y agradecer a Marcelo, ¿no? Por organizar este tipo de actividades para apoyar a la profesión, ¿no? Y les vamos a obsequiar el libro a todos los asistentes, ¿no? Pueden pasar. Bueno, sí. Yo quiero preguntarte cuál ha sido tu mayor motivación para escribir sobre este tema. Este libro deriva de mi tesis. Yo escribí sobre la anomia política y escribí sobre el gobierno de García Meza. Y ahí es donde descubrí el narcoestado, ¿no? Con García Meza. Entonces, de mi tesis deriva, ¿no? Bueno, agradecerles a todos ustedes, damos por concluido, y bueno, Kenny va a hacer entrega de... Sí, claro. Pueden acercar.